Muy buenas tardes, estimados estudiantes, censuristas, en especial en este caso los del grado 11, sea 11B y 11C. Quiero explicarle de una forma muy cordial la guía de actividades correspondiente al aprendizaje de base de datos, usos y manejos de base de datos, de los cuales ya hemos visto, digamos que la parte de conceptualización en las clases anteriores. Esta guía hace mucho énfasis a la fase 3, ya que en la fase 1 vimos, digamos que la parte de exploración, la fase 2 la fase de profundización, y ahora vamos a la parte práctica de este importante aprendizaje correspondientes a usos y manejos de base de datos. Esta actividad inició el día de hoy, lunes 29 de abril, cuya fecha límite de entrega es el día domingo, 5 de mayo de este presente año. ¿Qué se usa con esta actividad? Que el estudiante diseñe y trabaje el tema de los desarrollos de base de datos utilizando una herramienta importante como Office, de las cuales hacen mucho énfasis a Access. ¿Por qué vamos a trabajar con Access? Porque es una herramienta que está incluida en el paquete de Office. Es una herramienta que es de fácil manejo, de fácil distribución y es gratuita y cualquiera la puede tener en la mano. No trabaja con conectividad, es decir, no necesitamos internet para trabajar con esta importante interfaz. ¿En qué consiste entonces la fase 3, la cual hemos denominado taller práctico? Después de la estructuración y práctica de la conceptualización del aprendizaje, se realiza un taller práctico de forma individual, el cual busca reforzar el aprendizaje de los estudiantes acerca del tema relacionado con el manejo y uso y diseños de base de datos. Entonces iniciamos con el banco de preguntas. Estas repetidas preguntas del 1 al 9 son de investigación, digamos que de nociones de contexto, lo que ustedes puedan identificar, lo que puedan investigar. En este caso, la primera, que es Microsoft Access. Van a investigar cuál es la funcionalidad de Microsoft Access. Tenemos que entender que es un gestor de base de datos, el cual nos permite la creación de base de datos. Asimismo, van a responder van a investigar, van a investigar sobre la fundamentación de lo que es una llave primaria. Una llave primaria, lo hablamos en la explicación de esta guía en el aula, que es importante identificar la llave primaria, que son esas claves que tienen cada entidad o cada tabla para relacionarse con las demás. Es decir, como una entidad o una tabla se le estipula una llave que es un código de identificación para que ese mismo código se relacione con nuestras tablas o entidades. Me explico. De la tabla, digamos, estudiantes, junto con la tabla o entidad matrícula, se tienen que relacionar entre sí a través de la llave primaria. Si en estudiante tengo código de estudiantes, entonces en la tabla matrícula debe ir código estudiantes para no tener duplicidad de la información, porque la funcionalidad de una base de datos no es repetir la misma información. Entonces, ya yo trabajando con el código estudiante, en la tabla de matrícula podemos identificar qué tipo de estudiante hace énfasis a esa información. ¿Listo? Ya lo habíamos explicado también en la fase anterior. Van a definir qué son los atributos que tienen las entidades, ya lo habíamos mencionado, que tienen nombre, que tienen tipo de datos y ese tipo de cosas. ¿Para qué sirve una base de datos y por qué es importante una base de datos? No pueden confundir estos dos conceptos. Una cosa es para qué sirve y una cuestión es para qué es importante. Nos ubicamos de una forma muy específica en el punto 10.
En este punto 10 es el denominado componente práctico. Si bien miran, una de sus funciones es realizar un recorrido por todas las herramientas que tiene Microsoft Access y revisar sus componentes y herramientas. Anexar las evidencias. Cuando hablamos de anexar evidencias, son los pantallazos del recorrido que ustedes están realizando sobre Microsoft Access a través de sus diferentes instalaciones. Crear una tabla con el nombre clientes, en vista de diseños, ingresar los campos y tipos de datos de la tabla clientes, crear otra tabla con el nombre vendedor, crear la tabla de nombres artículos y realizar la entidad relación de cada tabla. Ingresar la información a diferentes tablas creadas, mínimo 50 registros por cada tabla. ¿Listo? Y por último, guardar la base de datos con el nombre artículos SA. Por cada paso que ustedes realicen en este componente práctico, es importante que ustedes anexen los respectivos pantallazos en el documento, el cual se les compartió una plantilla de entrega para que ustedes suban ese documento a la plataforma de Mi Colegio en Línea. ¿Listo? Esta información suministrada tienen que convertirla en un documento en PDF. Los que decía anteriormente, anexar los pantallazos. ¿Listo? Los criterios de elaboración para esta actividad: primero lleva portada, una introducción bien detallada, objetivos específicos y generales, desarrollo de la actividad, conclusiones y referencias bibliográficas. Importante utilizar la plantilla propuesta por el docente para realizar esta entrega del documento. Unos criterios importantes para tener en cuenta, estimados estudiantes, a la hora de presentar el documento: que la letra sea de tamaño 12, tipo de fuente Arial, un interlineado de 1.5, texto justificado, los títulos con negritas y todo el color del texto del documento que sea un color uniforme, en este caso en negro. Entonces nos ubicamos en este componente práctico. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Access de forma rápida, sencilla. Yo lo tengo acá, pero ustedes si quieren lo escriben directamente en el buscador. Escriben Access. De esta forma se escribe Access, doble C y doble S. Ahí lo tenemos como aplicación. Le damos clic. Él se identifica con su nombre Access y estos colores rojos, oscuros, claros y muy claros. Lo podemos identificar. Entonces le damos clic, lo abrimos y nos encontramos con esta interfaz. Este es todo el contenido que presenta Access. Para trabajar base de datos en blanco, una base de datos para contactos, para diseñar una base de datos con alumnos, administración de eventos, administración de tareas, inventario de domésticos, inventario de contactos. Aquí tenemos las diferentes plantillas. Con Access podemos interactuar de una forma, digamos, dinámica para crear una base de datos de forma manual. Con el conjunto de tablas la podemos realizar y es lo que vamos a hacer en esta fase de este aprendizaje. Ustedes pueden hacer muchas bases de datos para control de información, para control de tiempo, control de nómina, un software de matrícula y muchas cosas que estén relacionadas con inventarios. En función en base de datos se pueden realizar con esta importante herramienta de Microsoft Access. En este caso, entonces, mis estimados estudiantes, vamos a utilizar la base de datos en blanco. Entonces, les damos clic y esperamos que abra. Una vez lo encontramos aquí, le vamos a dar un nombre a la base de datos. En este caso voy a poner práctica, grado 11. ¿Listo? Y aquí donde está esta carpeta de la ubicación de destino, la abrimos y vamos a darle, digamos, una ubicación donde va a estar alojada esa base de datos, donde yo la pueda encontrar y la pueda buscar. Eso es opcional. Ustedes miran en qué disco o en qué espacio la guardan, en qué carpeta, donde sea fácil de encontrar para ustedes. En este caso, en mis documentos, como uno hace una práctica, entonces le ponemos práctica grado 11. Y en el tipo, ustedes van a poner base de datos de Microsoft Access de 2007 a 2017 para que les pueda funcionar y les pueda abrir. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Después que le damos a aceptar, le damos crear.
Qué sencillo es todo esto, mis estimados estudiantes. Presten mucha atención a la hora ya de trabajar con la interfaz de Microsoft Access. Estamos en la tabla 1. Esta tabla es importante trabajarla en vista de diseño. Es donde podemos nosotros editar, modificar y corregir las dificultades que se nos vayan presentando. Aquí donde salen estas reglitas o estas reglas, donde dice las vistas, ver, le damos clic, vemos que tenemos vista de hoja de datos y vista de diseño. Vista de diseño es para editar, para programar la información que va en nuestra base de datos o nuestras tablas. Y en la vista de hoja de datos es para ingresar ya la información, es decir, el producto terminado, donde ya pude yo ingresar información o respectivo registro. En este caso, como apenas vamos a diseñar la base de datos, le damos en vista de diseño. Le damos nombre de tabla. Mire, aquí voy a poner esta tabla, lo voy a poner clientes, para que sea una práctica más relacionada. Le damos en clientes y le damos a aceptar. Entonces ya nos ubicamos en la creación de tablas. Aquí encontramos la tabla clientes, encontramos en la parte superior las propiedades, encontramos la descripción de los nombres que vamos a ir asignando en esta tabla. ¿Listo? Entonces iniciamos con esta que dice ID. Esta ID le podemos poner ID cliente. Ya le explico por qué. Entonces tenemos el primer campo de nuestra tabla, con nuestro primer registro para identificar en la entidad de clientes. Y clientes es la forma de agregar la llave primaria a esta tabla, porque este sería el código del cliente. Y en tipo de datos, lo que decía que es importante conocer los tipos de datos, tipo texto, numéricos, fecha, monedas, entre otros. Que es de autonumeración, que es automático. ¿Por qué es autonumeración? Porque estos son unos códigos que se van a generar de forma automática. Una vez que usted vaya, digamos, aumentando el número de registros, esos registros van a ser automáticos, empezando desde el 1 hasta lo que ustedes puedan registrar, hasta el tope que ustedes descripción de este tipo de datos de ID cliente, que son, digamos, códigos. Pueden ustedes darle la descripción. Códigos numéricos automáticos. Bueno, por aquí fue más rápido. Automático. ¿Listo? Vamos a crear un segundo atributo o un segundo ítem de la tabla de clientes. Ya tenemos entonces identificado la llave primaria, que es identificación del cliente. Ahora vamos a identificar a ese cliente primero con su documento. Vamos a poner primero tipo de documento. En tipos de documentos, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un texto, vamos a poner el texto largo, porque aquí pueden colocar la descripción, encontramos cédula, coma, tarjeta de identidad, entre otros. Vamos a trabajar simplemente con esas dos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a escribir el segundo registro o la segunda relación que podemos interpretar acá de la tabla cliente es el nombre. Este es el nombre del cliente. Tipo de datos. Tipo de datos. Puede un texto corto, texto largo, como ustedes quieran. Entonces aquí va apellidos. También el tipo de datos, tipo texto largo. Ya tenemos, digamos, la identificación del cliente que era la primaria, tipo de documentos. Entonces aquí iría más a hacer una corrección. Aquí iría entonces identificación. Identificación, como es el numérico, es el número de identificación del cliente, que puede ser la cédula de identidad, entonces es un dato que es numérico. ¿Listo? Entonces aquí ponemos identificación del cliente.
Entonces aquí ahora colocamos el nombre y acá ponemos los apellidos. ¿Listo? Tipo de datos, texto largo. Ahora colocamos celular y por acá fecha de nacimiento, del cliente. Entonces, el celular, el tipo de datos es numérico, porque vamos a trabajar con números. Y en la fecha de nacimiento, miren, ustedes tienen unas opciones de tipo de datos que son fecha y hora. ¿Listo? Fecha y hora. Entonces aquí escribimos fecha de nacimiento del cliente. Muy bien. Ya con estos registros, con esta información de la tabla clientes, procedemos ahora a ingresar la información en esta tabla. Les decía anteriormente que para realizar la información, para ingresar la información en la respectiva tabla, tenemos que pasar de vista de diseños a vista de datos. Entonces, damos guardar la información en la tabla, dimos que sí, y aquí ya estamos en vista de datos. Es decir, que esta tabla está lista para ingresar ya la información de los respectivos clientes. Ustedes la pueden modificar, la pueden agrandar para que quepa el espacio. Hay suficiente espacio para trabajar la tabla de forma más organizada. Un poquito más grande el nombre y de aquí el tema de los apellidos y el tema del teléfono. Vamos a ver si me acuerdo otro poquitín. Listo. Ahora, ¿cómo ingresamos los datos? Si tenemos tipo de documentos, donde dice aquí nuevo, van a ver por qué se va a poner un 1 aquí en identificación del cliente. Entonces, tipo de documento sería cédula. ¿Listo? Mire que se puso un código 1, que sería el primer registro de la tabla clientes, que es automático. Entonces, tenemos cédula, la identificación de este cliente puede ser un número que ustedes puedan especificar. Le damos un nombre, digamos que se llame Juan, y los apellidos, Pérez Ochoa. Y su celular, borramos el 0, ponemos un 311-358-966, puede ser. Fecha de nacimiento. Tenemos dos opciones para ingresar la fecha de nacimiento. Como colocamos el campo de fecha, aquí tenemos el calendario aquí en la derecha, le damos clic y lo pueden buscar, digamos, en la fecha de nacimiento del cliente. Y como ya este campo está direccionado para colocar una fecha de nacimiento, entonces ustedes pueden colocar, digamos, el día, un 05, ponen slats, día 05 del mes de junio, ponen slat del año 1985 y le dan enter. Vemos que aquí ya tenemos la fecha de nacimiento estipulada del señor Juan Pérez Ochoa. Para ingresar otro registro, simplemente donde dice nuevo, ingresamos los datos. Donde dice tipo de documento, a corregir aquí un error. Aquí yo corrijo algo. Para que ustedes vayan viendo que para hacer las correcciones se hace en vista de diseño. Y volvemos a la vista de ignición, guardamos y ya se hizo la corrección que fue intencional, pero para que ustedes vean cómo se va corrigiendo todo en vista de diseño. ¿Listo? Entonces hacemos el nuevo registro. Aquí ponemos cédula también, puede ser. ¿Por qué no? Ponen el número, le ponen el nombre y van a poner un nombre con su respectivo apellido y su celular.
que es hasta el momento la información que está suministrando. Y la fecha de nacimiento, que ustedes la pueden coger del calendario, pueden coger una fecha, digamos, de cualquier año. Vamos a ver si lo dejamos en el año 2022, cualquier, por colocar un ejemplo, ¿listo? Ahí ya tenemos dos registros de la tabla clientes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos nosotros entonces a crear otra tabla? Ya tenemos la tabla clientes. Ahora vamos a crear otra tabla. Entonces, donde vamos a crear, le damos en crear. Miren, le damos en crear tabla. Nos sale aquí, tabla 1. Para darle nombre, que le dan clic derecho. Le dan cambiar nombre. La cerramos primero. Cerramos aquí y le damos crear tabla. A ver si me deja cambiar el nombre por aquí, si no buscamos el otro medio. La ponen por aquí. Vista de diseño. Recuerden que todo hay que hacerlo en vista de diseño para hacer los cambios, para colocarlo en nombre de las tablas, porque en vista de formato, para ingresar datos, no nos deja. ¿Listo? Entonces tenemos aquí ya clientes, aquí vamos a poner la tabla ventas. Es decir, hacer el ejemplo. Entonces aquí guardamos. Siempre vamos a identificar el número de la, digamos, perdón, la clave primaria de la entidad. Perdón. En este caso, entonces, ID de la entidad o tabla venta. Siempre va a ser automático, autonumeración. Entonces aquí, para poder relacionar esta tabla de venta con clientes, miren que aquí en clientes tenemos un campo que se llama clientes. Este cliente sería el que se va a relacionar, en esta tabla de ventas. Le damos vista de diseño. Entonces aquí ya tenemos venta, entonces aquí ponemos clientes. Entonces vamos a identificar aquel tipo de datos que sea numérico. Ya sabemos que esta venta la va a hacer el cliente número 1, el cual tiene la identificación número 1. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner otro campo. Puede ser identificación. El cliente, pueden poner ID cliente como ustedes quieran. Le ponen numérico, tipo de datos numérico, que le ponen aquí nombre, texto largo, le ponen apellidos, un texto largo, y por acá ponen su celular. Tipo de datos del celular es numérico, es decir, número. Una vez ya tenía la información de la venta, entonces si quieren dan clic derecho y le dan guardar y se guarda la información. ¿Listo? Recuerden que para hacer el diseño de estas tablas, todas se realizan en vista de diseño que encontramos acá en la parte superior izquierda. Encontramos esta reglita donde dice ver vista, simplemente las cambiamos. Cuando vamos a diseñar, vista de diseño, y cuando vamos a ingresar información en vista de hoja de cálculo. ¿Listo? Ahora bien, por acá es importante que revisemos todas estas herramientas que tiene Microsoft Access para trabajar base de datos. Aquí tenemos para trabajar asistentes, formularios, que son ya temas de otras clases, pero por ahora vamos a trabajar solamente el diseño de la base de datos con las herramientas de tablas. Les hablaba también de las entidades relaciones. Aquí donde dice tabla, le damos entonces
en relaciones, miremos que aquí tenemos ya la tabla clientes y tenemos la tabla venta. ¿Cómo sé que existe una relación en dos entidades? La única clave que ustedes tienen que tener para identificar una relación entre dos entidades son sus llaves primarias. Si en la tabla clientes tengo y clientes, entonces en ventas tengo esta que se llama y clientes. O sea que esta tabla se relaciona con esta a través de este campo. Y cliente y clientes. ¿Qué quiere decir? Que este cliente fue el que realizó esta compra en la empresa, pues dando un ejemplo. ¿Y cómo identificamos el cliente? Con sus datos, aquí lo tenemos. O también podríamos decir qué empleado hizo la venta a través de este cliente. Lo podemos relacionar. Ahora, ¿cómo hacemos la relación de la relación de entidades entre las dos? Ubicando la llave primaria y mirar la relación que existe entre las dos. Aquí nos damos cuenta que existe una relación entre la tabla cliente y la tabla venta. Y le damos aquí crear. Y cuando ya se hace este cruce de conexión, quedan las dos tablas relacionadas. Aquí ya se realiza la entidad relación de las dos tablas de nuestra de base de datos. ¿Listo? Muchos preguntarán que para qué sirve esta entidad de relación. Esta entidad de relación sirve para hacer consultas, digamos, generalizadas entre las dos tablas. Porque digamos que nuestra base de datos nos va a arrojar cuántos clientes fueron partícipes en estas ventas o cuántas ventas o compra hizo este cliente o este usuario. Este es un ejemplo por decir, porque podemos colocar aquí, digamos, empleado, cuántas ventas hizo este empleado. Pero entonces es importante que tengan claro cómo se relacionan las tablas en sí a través de las diferentes llaves primarias y cómo las podemos relacionar por los tipos diferentes códigos para que tengan una relación en común. Entonces volvemos a la etapa de, cerramos aquí, le dijimos que sí, a la etapa de las tablas. Miren que aquí tenemos ya las tablas con sus respectivos registros, cada una con ya una información suministrada por parte de ustedes. Una está en vista de datos y otra en vista de diseño. Pero recuerde que si es para visualizar ya la hoja de datos, la hago en vista de hoja de datos y quedaría así. Porque esta aún no tiene datos, la de ventas, la cliente ya tiene datos. Si queramos ingresar un dato, entonces aquí vamos a poner 01, que sería la primera de venta, que pertenece al 01 o al primero, la identificación. Ya eso no era necesario. Simplemente con esta sabemos a quién pertenece este código en la tabla de clientes. O llenan la información por dar un ejemplo X. ¿Listo? Entonces, de esta forma, estamos ya finalizando la importancia de realizar base de datos con Microsoft Access. Es una herramienta que ustedes tienen disponible en todos sus equipos porque hace parte del componente de Microsoft Office para que lo utilicen y puedan realizar este componente práctico de una forma satisfactoria. Entonces, ¿alguna duda? Quedó pendiente